estamos listos. Pues buenas tardes a todos. Pues empezamos con nuestra eh, semana de la planilla de continuidad, innovación y expansión. Espero que a todos nuestros asociados de la Asociación Mexicana de Contadores les sea con beneficio y bueno, con grandes expositores que a continuación el contador Narciso dará la semblanza de nuestro primer expositor. ¿Sí me escuchan? Así es, contador, sí se escucha bien. Okay. Narciso, ¿estarás por ahí? Bueno, no está Narciso, entonces doy la presentación de nuestra primera exponente. Ahorita está eh, bueno, la primera exposición nos acompaña la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Ella es magistrada titular de la ponencia 17 del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México, presidenta de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidad administrativa y derecho a la buena administración del mismo, miembro internacional de Association of Women Justice y de la Asociación de Magistrados de la Asociación de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática de Derecho Administrativo desde el 2006. Nivel de licenciatura y posgrado de la UNAM. Cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción publicados en diversas revistas jurídicas especializadas. Pues bienvenida, doctora, y bueno, digo, magistrada, y este es su espacio. Adelante. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación que me hacen a participar en este foro. Ya he tenido oportunidad en otras ocasiones de estar en eventos con ustedes y bueno, ahora con este proyecto que inicia. La invitación se generó para tener una charla acerca del sistema disciplinario en México. Una cuestión que me parece muy importante, especialmente en estos tiempos en donde siempre que hablamos de gobierno, de servidores públicos y ahora hasta de un sector empresarial, lo primero que se viene a la mente son los escándalos de corrupción que se han generado en las últimas décadas, ¿no? Y no es un problema exclusivo de México, es un problema a nivel internacional, ¿no? Tenemos casos como el de Odebrecht y Lava Jato en Brasil, por ejemplo, que se hicieron públicos y que generaron una gran controversia a nivel internacional, precisamente porque dieron luz a unas nuevas formas sistémicas de enlace de diversos actores, no solamente políticos, sino empresariales, en aspectos vinculados con lavado de dinero y corrupción. Entonces, el Estado mexicano ha hecho un gran esfuerzo con una gran responsabilidad política también y una responsabilidad social para contrarrestar estas prácticas que son nocivas para la sociedad, porque recordemos siempre que la corrupción es algo que afecta no solamente a la economía, no solamente a el servicio público, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto, ya que no permite que los recursos lleguen a donde deberían, es decir, a los programas sociales, a los servicios públicos, a la obra pública, con lo que se menoscaban las condiciones de vida de la población en general.
Y por otro lado, por supuesto que hay una afectación al servicio público y por tanto nuestros gobiernos no funcionan de la manera eficiente y eficaz que deberían. Por tanto, el sistema mexicano ha creado un nuevo régimen disciplinario para tratar de combatir esas prácticas. Y bueno, no es que no tuviéramos un régimen. Hemos tenido a lo largo de este siglo, el siglo pasado y desde el siglo XIX, normas que regulan ya lo relativo al servicio público, a la cuestión de las responsabilidades de los servidores públicos y ya más adelante también con la ley de contrataciones públicas, la participación de los particulares vinculados con contratos celebrados con el Estado. Sin embargo, todo ese régimen disciplinario fue modificado estructuralmente, fue rediseñado totalmente a raíz de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2015. A partir de ahí podemos hablar de un nuevo régimen, que fue un parteaguas especialmente para la materia penal, pero sobre todo para la materia administrativa. Entonces, me gustaría platicar un poquito de estos aspectos que integran nuestro nuevo régimen disciplinario. Aquí me voy a ir un poquito a la parte académica, ¿no? Una pequeña presentación en donde quisiera mostrar aspectos centrales de este régimen. Entonces voy a compartir una pantalla y me dan autorización por ahí de compartir la pantalla. Listo, ya está. Listo, gracias. Por aquí sí ya aparece, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces para platicar acerca del régimen disciplinario en México, tendríamos que comenzar diciendo que el procedimiento disciplinario tiene como objetivo el control de la actuación de los servidores públicos para el logro de los fines del Estado. Lo que se busca es eso. Aquí, al final, se ha tratado mucho ahora este nuevo régimen disciplinario desde la perspectiva penal, con una mentalidad de otro corte, ya que en mucho el procedimiento se basó en ese esquema. Sin embargo, no es lo mismo ese sistema punitivo del Estado que tiene la persecución y la sanción de los delitos que el régimen disciplinario, en donde no estamos en una persecución del servidor como delincuente, sino que tratamos de ejercer un control en su actuación para que la función pública camine y trabaje de forma correcta y se logren los grandes fines del Estado, que son el orden público, el bien común y la protección del interés general por encima del particular. Y bueno, les comentaba, a raíz del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2015, que fue una reforma de gran calado, porque de hecho implicó la modificación de 14 preceptos constitucionales a efecto de darle homogeneidad a toda la Constitución para la aplicación de este sistema. Se transformó la parte de la fiscalización y rendición de cuentas, se transformó la parte de lo que antes era en el Código Penal, los delitos cometidos por servidores públicos, cambió a hechos de corrupción, el capítulo 10, se transformó toda la parte de las responsabilidades administrativas, se incluye a particulares, se cambia la cuestión de las auditorías por ejercicios, auditorías en tiempo real y sobre ejercicios pasados. Entonces, fue una reforma tremenda y bueno, precisamente la idea es el combate a la corrupción. Y bueno, la Constitución Política establece este nuevo régimen disciplinario en su título cuarto, en los artículos que van del 108 al 114. Aquí vamos a tener toda esta regulación con un nuevo título que ahora se denomina de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Es importante mencionar la denominación de este título cuarto de la Constitución, porque ya nos da luz de cómo este nuevo régimen va a integrar no solamente a los servidores públicos, sino que una vez analizado el proceso
de la corrupción, nos damos cuenta que hay particulares que están participando de estas conductas. Entonces, lo que hace es integrarlos a este régimen disciplinario. Surge por primera vez la responsabilidad de los particulares directa en una ley de responsabilidades administrativas. Y bueno, aquí se habla también de hechos de corrupción, es decir, en la materia penal. Ahí pues ya estaban involucrados desde antes con algunos tipos que les fincaban responsabilidad en ese ámbito. Sin embargo, en materia administrativa no estaba definida como tal su responsabilidad, más que en esta ley de contrataciones públicas, pero ahora queda un régimen mucho más amplio en donde se les va a sancionar por participar en la comisión de faltas graves. Vamos a ver un poco más adelante cómo ahora este procedimiento en materia administrativa se va a dividir en responsabilidades graves y no graves. Y tratándose de las no graves, solamente va a aplicar el régimen para servidores públicos. Tratándose de faltas administrativas graves, también va a aplicar para los particulares. Hay todo un capítulo muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Y también encontramos aquí la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, vamos a tener 3 sujetos de responsabilidad: los servidores públicos, los particulares y el Estado, dentro de esta responsabilidad patrimonial. Entonces, aquí tenemos artículos 108 a 114 como fundamento. Particularmente vamos a encontrar descrito, bueno, en el 108 encontramos quiénes van a ser los servidores públicos que pueden ser sancionados, que ahora este precepto ya nos establece prácticamente que todos aquellos que prestan un servicio para el Estado. Antes había todavía algunas distinciones por razón de jerarquía, por razón de responsabilidad, por manejo de recursos públicos. Ahora ya no. Ahora todos pueden ser sujetos de responsabilidad. Claro, siempre en un procedimiento habrá que analizar los grados de responsabilidad o los grados de participación que tienen los sujetos que vayan a ser sancionados. Ahora bien, el artículo 109 se transformó completamente. Y en este artículo 109 ya encontramos contenidos los tipos de responsabilidades a los que pueden ser sujetos estas personas que mencionábamos antes. Entonces, en el 109 se establece que podrán ser sujetos de responsabilidad los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado conforme a lo siguiente. En la fracción primera se establece la responsabilidad política, que por supuesto esta va a estar reservada para los servidores públicos. Esta únicamente aplica para determinados servidores públicos que se establecen en la Constitución en el artículo 110. De suyo sería todo un tema para una exposición, el juicio político, toda esta cuestión. Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues vamos a aludir de manera general a la responsabilidad política. En la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución Política se establece la responsabilidad penal. La responsabilidad penal va a aplicar tanto para servidores públicos como para particulares. Y también vamos a encontrar ahora en la fracción tercera la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Ahí viene todo un esquema, vienen los principios de actuación, que deberán trabajar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Y la fracción cuarta de este artículo 109 establece la responsabilidad administrativa, pero de los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. Entonces, aquí tenemos, bueno, estas 4 fracciones. Sin embargo, ese artículo 109 no se agota ahí, sino que en su último párrafo contiene también la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo que antes se consideraba la responsabilidad de naturaleza civil. Ahora ya no tenemos una responsabilidad de naturaleza civil. Bueno, decimos ahora porque hablando en tiempos de derecho, es muy reciente el cambio de esta naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que es en 2005 cuando surge una nueva ley de responsabilidad patrimonial del Estado.
Entonces, tenemos prácticamente 15 años con este nuevo régimen, pero sin embargo, seguimos encontrando textos y muchas veces escuchamos en conferencias sobre la responsabilidad civil del Estado, el daño moral, daño patrimonial, cuando en la realidad ya no se trata de una responsabilidad de naturaleza civil, sino también de naturaleza administrativa. Y bueno, la naturaleza administrativa tanto del daño moral como del daño patrimonial que se encuentran regulados en esta ley de responsabilidad patrimonial. Y bueno, cada entidad tiene a su vez una ley de esta naturaleza. Entonces, aquí podemos darnos cuenta en este artículo 109 que el régimen de responsabilidades en México contempla 4 tipos de naturaleza disciplinaria. Entonces, haciendo un resumen, otra vez tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien, esto resulta muy importante, ya que también se ha dado una gran confusión con este principio non bis in idem, en donde se dice que una persona no puede ser sancionada 2 veces por una misma conducta. Y entonces hay muchos debates en torno a si la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal de pronto están rompiendo ese principio constitucional. Sin embargo, la propia Constitución establece que estamos en presencia de procedimientos de distinta naturaleza y, por tanto, cada procedimiento va a tener un bien jurídico tutelado diferente y una conducta de un servidor público sí puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidades que pueden ser hechas valer y sancionadas en procedimientos de naturaleza diferente. Generalmente vamos a encontrar a alguien que se le está siguiendo un procedimiento de naturaleza penal y a la par se le puede estar siguiendo un procedimiento de naturaleza administrativa. Estos procedimientos van a ser independientes, lo que significa que en su integración, cada procedimiento va a tener sus propias pruebas y también sus propios alcances. Y el hecho de que en un procedimiento se sancione no significa que en el otro igualmente se tenga que sancionar, sino que cada juzgador tendrá que valorar en su ámbito de competencia y de acuerdo a las pruebas y a la verdad material de su expediente, si sanciona o no sanciona. Aquí igual se ha dado una problemática para los juzgadores, aunque pues más para los servidores públicos sancionados, en donde muchas veces se puede imponer sanciones de la misma naturaleza en materia penal y en materia administrativa, ya que se puede imponer como sanción la destitución y la inhabilitación en ambos procedimientos. Entonces, se ha cuestionado mucho qué sucede si al imponer en estos dos procedimientos las mismas sanciones, se está violando ese principio non bis in idem, y si se puede o no hacer. Aquí la problemática estriba en que no hay un impedimento para una autoridad administrativa de fincar ese tipo de sanciones por las responsabilidades en la materia cuando en materia penal ya se hayan impuesto. Entonces será algo que tenga que hacer valer la persona a quien se le imponga esa responsabilidad ante las autoridades competentes a efecto de que no surtan estas dos cuestiones, estas dos sanciones al mismo tiempo. Entonces, sí, este nuevo sistema es muy importante, es muy interesante, pero también ha dado lugar a grandes debates y a grandes problemáticas que apenas se están resolviendo por la Corte. No podemos agotar todos los temas nuevamente por el tiempo, pero vamos a ir comentando estos aspectos principales de este régimen disciplinario. Continuando un poco, el régimen disciplinario, decíamos, surge el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos una ley general del sistema, tenemos una ley general de responsabilidades administrativas, tenemos el Código Penal y la ley anterior de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que sigue vigente para el procedimiento del juicio político. Les decía que el gran cambio en esta materia, sobre todo se ha dado en el régimen administrativo, en donde cambió todos sus principios, cambió todo el procedimiento, cambiaron las autoridades que lo integran. Entonces, me gustaría hacer un poco esta recopilación de cuáles son los aspectos principales que en materia administrativa disciplinaria han cambiado a partir del año 2005. Bueno, en 2006 se promulgan las leyes, en 2016, perdón, en 2015 se promulga el sistema.
Se ordena crear nuevas leyes que se expiden en 2016. 2017 entran en vigor. Entonces, prácticamente tenemos 3 años con estas nuevas reglas. Les decía, han generado mucha controversia y sobre todo porque ahora se ha dado un gran análisis desde nuestros colegas, los juristas especializados en el ámbito penal, en donde han venido a analizar mucho de nuestro procedimiento, queriendo trasladar los principios de ese régimen al administrativo. Y que en gran medida es posible, sin embargo, en otra medida no tiene la misma finalidad. Entonces, han existido muchos debates interesantes, pero lo principal es conocer las características de este régimen. Entonces, bueno, tenemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se publica el 18 de julio de 2016, entra en vigor el 19 de julio de 2017 y una de las cuestiones importantes de este nuevo esquema es que va a unificar el régimen disciplinario a nivel nacional. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque en nuestra materia habíamos tenido la problemática de que cada entidad federativa tenía su propia ley de responsabilidades en esta materia. Y eso que daba lugar a que cada quien tenía sus propias reglas, sus propios procedimientos, sus propios plazos y a la par sus propios recursos, pero además su propio esquema de infracciones administrativas, por lo cual no había una certeza o una seguridad para los servidores públicos, ya que dependiendo en dónde estuvieran, la legislación a la que tenían que acudir. Y por supuesto, si no son las mismas reglas para todos los servidores públicos, pues estamos ante un sistema inequitativo. Sin embargo, con este régimen, como se expide una ley general, es decir, de aplicación para todo el país, va a unificar este sistema para todos, pero no solamente eso, sino que los congresos de los estados tienen potestad para emitir sus propias legislaciones. Sin embargo, la ley general establece los parámetros o directrices que tendrán que seguir esas entidades federativas y lo que dispone es que sus leyes deberán replicar en lo posible el sistema federal o el sistema general, lo que significa que en realidad todas van a imponer las mismas reglas. Así, ahora todos los servidores públicos podemos ser sancionados por las mismas infracciones, podemos ser sancionados por las mismas faltas no graves, tenemos los mismos principios de actuación, tenemos los mismos plazos de prescripción y contamos con el mismo procedimiento, lo que va a dar una mayor certeza a los servidores públicos y, bueno, a los que van a ser sancionados, así como a aquellos que se van a encargar de los procedimientos en esta materia. Entonces, ha sido un gran avance y un gran logro en nuestro régimen disciplinario en México la creación de esta ley general. Asimismo, esta ley integra la responsabilidad de los particulares vinculados con faltas graves, como ya lo mencionábamos, y sobre todo, les decía, otra cuestión muy importante es que ahora divide el procedimiento en aquel relacionado con faltas graves y no graves. Pero lo más importante es que a diferencia de otras legislaciones en donde se otorgaba una potestad discrecional a las autoridades para determinar la gravedad o no de la conducta, ahora la ley ya lo establece. Ya no hay esa discrecionalidad. Tenemos un catálogo de faltas graves y faltas no graves. Igual tenemos más certeza jurídica. Y bueno, igual los sujetos de la ley, sabemos, servidores públicos o particulares. Tenemos también aquí las características que estos procedimientos, así como todo el Sistema Nacional Anticorrupción, se van a sustentar en 3 ejes, que es la prevención, la detección y la sanción de hechos de corrupción. Lo que se trata es de combatir esas malas prácticas. Las autoridades que van a imponer las sanciones van a estar diferenciadas en 3 tipos, que es la autoridad investigadora, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. Eso es una cuestión muy importante, ya que antes era una misma autoridad quien llevaba todo el procedimiento y resolvía, con lo que ya había cierta parcialidad y no podía haber un procedimiento realmente efectivo o eficaz en su gran mayoría. Inclusive esto fue motivo de una resolución reciente de un caso en Colombia, el caso Petro, en donde se destituyó o se le impidió ejercer facultades a una persona que obtuvo un cargo de elección popular, pero lo interesante en esta materia
es que la Corte Internacional lo que estableció es que los procedimientos de responsabilidades deben de ser tramitados en sus distintas fases por distintas autoridades, con lo que pues estamos confirmando que nuestro régimen disciplinario en México está siguiendo esa pauta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es muy importante que ya tenemos eso en nuestro esquema de responsabilidades. Por tanto, les decía, el procedimiento se tramita por 2 o más autoridades, generalmente van a ser 3, especialmente tratándose de faltas graves. En faltas no graves sí serán 2 autoridades. Y para las faltas graves, otra característica es que el procedimiento se judicializa. ¿Esto qué significa? Que tenemos un nuevo actor en la escena disciplinaria. Esto es el Tribunal de Justicia Administrativa, que antes de suyo conocía ya de las resoluciones en las que se sancionaba a servidores públicos, pero únicamente para determinar si esas resoluciones cumplían con el principio de legalidad o no. Sin embargo, ahora, tratándose de faltas graves, la autoridad resolutora va a ser el Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, esto responde a la confianza que la gente le brinda al tribunal para decir que es un tribunal honesto, que es un tribunal competente, que es un tribunal especializado y por tanto se ordena la creación de salas especializadas en la materia que vayan a conocer de este procedimiento a partir de que se haya tramitado ya por la autoridad investigadora, emite su informe de presunta responsabilidad en donde califica o no la falta y posteriormente lo manda a la autoridad sustanciadora que cita al presunto responsable a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Se celebra la audiencia en donde se ofrecen las pruebas y una vez realizada la audiencia, a los 3 días se tiene que remitir a la autoridad resolutora, es decir, al tribunal, cuando estamos en presencia de faltas graves. A partir de ahí, conoce el tribunal, tiene que analizar si el asunto es de su competencia, es decir, si se trata de una falta grave, si no se ha actualizado la prescripción y otros aspectos que marca la ley. Una vez que acepta competencia, notifica a las partes y tiene que hacer su acuerdo de admisión de pruebas, las desahoga, etapa de alegatos y emitimos una resolución. Entonces, este es todo un nuevo esquema que antes no existía en la materia. Y bueno, aquí igual, pues por tanto van a ser partes en el procedimiento. Ahora la autoridad investigadora, que muchas veces es la denunciante, el servidor público presunto responsable, en su caso, el particular que haya sido señalado como responsable, los particulares pueden ser tanto personas físicas como personas morales. Y las sanciones que se impongan a las personas morales pueden llegar inclusive a la disolución de la sociedad. Puede haber intervención de cuentas y bueno, una serie de medidas tremendas para tratar de combatir los actos de corrupción y las faltas administrativas graves. Entonces es muy interesante también el esquema de que en esta materia se amplían los plazos de prescripción que antes iban de 1 a 3 años para que las autoridades ejercieran su facultad sancionadora. Ahora la prescripción se amplía de 3 a 7 años, con lo que se da más oportunidad para realizar las investigaciones, para integrar correctamente los expedientes y para llegar a una resolución en donde de existir los elementos necesarios se sancione realmente a aquellas personas que incurran en responsabilidad y con esto logremos abatir la impunidad, que es una de las cuestiones que incentivan mayormente a las sociedades a continuar con los actos de corrupción, la impunidad. Entonces aquí vamos a tratar de combatirla con estos esquemas. Y bueno, nada más me gustaría compartir con ustedes las faltas graves para tener una idea, porque el tiempo se nos está agotando. El procedimiento de suyo es muy largo. En cada una de sus etapas vamos a encontrar cuestiones muy interesantes. Y bueno, los procedimientos aquí los tramitamos de acuerdo al artículo 208, 209, y las faltas graves las vamos a encontrar reguladas en los siguientes artículos. Aquí tengo una pequeña listita de aquellas que pueden ser imputadas a los servidores
públicos y van del artículo 52 al 64 de la Ley General de Responsabilidades. Y algunos de los que ahora denominamos como tipos administrativos con esta nueva clasificación son el cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia y violación a las disposiciones sobre fideicomisos. Entonces, bueno, esas son las que se pueden imputar a servidores públicos. También vamos a tener aquellas que pueden ser imputadas a los particulares. Esas ahorita aquí las traigo también. Bueno, las sanciones que se pueden imponer. Aquí tenemos los actos de particulares vinculados con faltas graves. Y vamos a encontrar como tipos administrativos el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. Entonces, tiene su propio capítulo especial para faltas, todo lo relacionado con particulares vinculados con faltas graves. Y aquí ya nada más me resta comentar que también existe un capítulo muy interesante que contempla los particulares en situación especial. ¿Y a quién se le denomina particulares en situación especial? A aquellos contenidos en el artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y especialmente va a ser a los candidatos a cargos de elección popular. Ahora que escuchamos tanto de elecciones, bueno, los candidatos ya pueden ser sujetos de responsabilidad también. Igualmente los miembros de equipos de campaña, los miembros de transición entre administraciones del sector público y los líderes de sindicatos del sector público. Y bueno, lo anterior en los casos en que incurran en cuestiones como el cohecho o con aquellas conductas relacionadas con los particulares, es decir, los que vimos en la lámina anterior, que son estos tipos. Es por los que podrán ser sancionados también esos particulares en situación especial. Entonces, este es todo un nuevo régimen disciplinario muy interesante, con muchas aristas, en donde ya hemos tenido inclusive jurisprudencia de la Corte, en donde ha tenido que definir aspectos de constitucionalidad de las leyes, en donde se han dejado sin efecto sistemas locales anticorrupción por no cumplir con esta instrucción de replicar en lo posible el modelo federal, y que enfrenta también nuevos retos, ¿no? Nuevos retos debido, les mencionaba de inicio, a la complejidad de los sistemas que existen ahora para encubrir el lavado de dinero o cualquier otro acto de corrupción. Un papel importante, este sistema nacional se integra por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, un comité rector con todas las autoridades de fiscalización interna y externa de los servidores públicos y 32 sistemas locales que lo van a replicar. Ahora bien, el comité coordinador está integrado por autoridades. Solamente encontramos que este sistema es una coordinación de autoridades, no es un nuevo ente. Ahí cada una va a actuar en su ámbito para tratar de recoger los aspectos principales de estos actos y emitir la política anticorrupción. En México ya contamos con este manifiesto que se emitió, la política anticorrupción a nivel nacional, y el Comité de Participación Ciudadana, en donde ya se integra para el combate a la corrupción a la sociedad con la responsabilidad que también le asiste, porque no es solamente un combate que tiene que ser desde el ámbito del servicio público, desde el ámbito del Estado, sino que todos debemos estar inmersos en este combate a la corrupción. Por ello es importante que estos comités hagan más publicidad de la forma, por ejemplo, de hacer denuncias. Se acaba de publicar también una ley habrán escuchado por ahí, se refiere a los alertadores de la corrupción. En realidad esto es a los denunciantes y ya todo un esquema para protegerlos, porque si bien lo encontramos muy desarrollado en la materia penal, en la materia administrativa no existe como tal un desarrollo en protección de estos alertadores, cuando en la práctica sí hay muchos temas importantes para quienes denuncian estas situaciones. Y es muy, muy importante generar
los canales seguros para las personas, para que así el Estado se pueda llegar de la información necesaria para combatir estas prácticas. Y afortunadamente contamos con ya un sistema de una plataforma nacional digital en donde se concentra toda la información relacionada con todo este régimen disciplinario y que va a ser útil a las autoridades para el combate a la corrupción. Y digo afortunadamente porque en estos tiempos con el COVID nos hemos visto obligados a generar nuevas prácticas y nuevos modelos de trabajo, sobre todo como el que ahora nos ocupa, ¿no? Las videoconferencias o el teletrabajo, que es como se regula en la ley, para seguir cumpliendo con nuestra función. Entonces, afortunadamente, este sistema ya lo tenía contemplado, tiene mucho de su funcionamiento digital, aún falta bastante, pero no es algo que se detenga, se está trabajando. Yo le podría mencionar que en el tribunal hemos tenido asuntos de servidores públicos, de particulares, de personas morales, de casi todos los tipos administrativos. Y ya lo único que se está construyendo es la nueva doctrina y la nueva teoría, sobre todo de una dogmática administrativa para el análisis de estos tipos. Entonces se está avanzando, se está caminando, pero sí se está obteniendo resultados. El combate a la corrupción no es algo que tenga una medición rápida, no es algo que se pueda medir a corto plazo. Sin embargo, a 5 años de su creación, a 3 años de la entrada en funcionamiento, en México hemos avanzado 2 lugares en el índice de percepción de la corrupción a nivel internacional. Entonces, todos los años nosotros íbamos para atrás, para atrás, para atrás. Afortunadamente ahora ya ganamos posiciones, estamos mejorando en la percepción de la corrupción y eso es algo bueno para México. Entonces es importante seguir en este camino, seguirnos preparando, pero también siendo partícipes como sociedad para evitar esas malas prácticas y para evitar que la corrupción siga permeando y nos siga dañando a todos como sociedad. El tiempo se me agotó, quiero darles las gracias y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. La verdad son temas de actualidad, temas interesantes. De hecho, el siguiente tema es ética empresarial, algo que va muy ligado a lo que ahorita tú acertadamente acabas de comentar. Y bueno, pues pues ya nos tenemos que acostumbrar a la cultura de hacer bien las cosas, ¿no? Desde el aspecto, como la palabra lo dice, integrar. O sea, integrar, o sea, ser íntegros en el sentido de que pues, se vienen varias herramientas, tanto el gobierno está trabajando, las está elaborando a través de leyes, como también nosotros como profesionistas tenemos que empezar a permear todo esto, ¿no? O sea, ya acostumbrar a la profesión y también a la sociedad, o sea, porque no es solamente de una profesión, es de toda la población y que entendamos que todos estos temas de transparencia pues van ligados con ética y cultura, ¿no? Y la cultura social. Muchas gracias y bueno, gracias por su participación y estamos aquí siguiendo y bueno, pues ahorita ya damos seguimientos a nuestro siguiente expositor, que es el contador público eh, Gustavo Martínez. Ahorita te da el doctor Omar, das tu semblanza. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Digo, magistrada, perdón. Bien, contador Jesús. Adelante, ya. Sí, correcto. Parece que ahí hubo algún problema con la señal. Pero bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto pues estar aquí en este ciclo de conferencias y tengo el enorme gusto, el enorme placer de presentar al contador público Gustavo Martínez Mancera, que nos hablará justamente de un tema trascendente e importante en los tiempos en los cuales pues obviamente estamos viviendo, que es acerca de la ética empresarial. Para ello me voy a permitir leer un poquito acerca de su semblanza. El contador Gustavo Martínez Mancera es titulado por la Escuela Superior de Comercio y Administración.
del Instituto Politécnico Nacional en México. Cuenta con más de 22 años de experiencia profesional en el área de finanzas, cadena de suministro, auditoría, control interno, gobierno corporativo, ética y cumplimiento. También cuenta con estudios de posgrado especializado en finanzas por la Universidad del Valle de México, detección y prevención de fraudes en la Universidad de Creighton, en Omaha, Nebraska, administración de riesgos y autoasignación de controles en la Universidad de Nueva York, gestión de proyectos y control interno en la Universidad Autónoma de Madrid, certificado como Supply Chain Manager por Precision Industries en Houston, Texas. Cuenta además con la certificación como profesional de ética y cumplimiento internacional de la Society of Corporate Compliance and Ethics en Minneapolis, Estados Unidos. Parte también de su trayectoria profesional del contador Gustavo incluye su participación como oficial de cumplimiento para Latinoamérica en Apollo Education Group, Universidad de Phoenix, en Estados Unidos. También como oficial de cumplimiento en SAP, México. Asesor en auditoría, Ethics and Compliance, control interno, finanzas y gobierno corporativo en las empresas listadas en Fortune 100, en las 100 mejores empresas, como Daimler Chrysler, HP, Hershey's, Conagra Foods, Philip Morris International, entre otras. Actualmente es miembro fundador y presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento AC, con presencia en México y Latinoamérica, así como líder en la implementación de la iniciativa de integridad en los negocios, impulsada por el Reino Unido. En el proyecto de capacitación, entrenamiento y difusión de la integridad como un nuevo modelo de negocios. También actualmente es vicepresidente del Comité Anticorrupción de Coparmex Metropolitano de México. Pues interesante semblanza, contador, y nos hablará de un tema sumamente importante. Cedo la palabra en este momento al contador. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, licenciado, también por su amable introducción y presentación. Quiero agradecer al contador público José Jesús Rodríguez y a la planilla Continuidad, Innovación y Expansión por esta amable invitación a participar en este invaluable espacio para conocer más acerca de temas de gran relevancia e impacto en nuestra sociedad. Realmente estos temas son temas actuales y no son temas de moda, que estén de moda. Ahora se ha escuchado mucho todos estos temas de compliance, de integridad empresarial, de cumplimiento normativo, pero realmente estos temas son claves para crear conciencia y también un cambio de cultura que impacte positivamente a nuestros negocios y a nuestra sociedad en general. Le agradezco mucho también la participación al magistrado. Creo que fue una introducción muy importante y muy relevante precisamente con este marco conceptual y legal en nuestro país, que ahora es muy necesario para las empresas también que tengan el conocimiento precisamente de cómo utilizar este apego que ellos deben de tener a la ley. Sin embargo, aquí vamos a platicar un poquito más en esta presentación acerca de algunas actividades específicas que nos van a ayudar a escalar precisamente en una nueva evolución hacia un nuevo modelo de negocios. Con esto me permito iniciar también con una breve definición que entre filosófica también va más allá aún. Hablamos sobre la práctica, sobre cómo abordar estos temas e implementar este nuevo modelo de negocios con integridad. Después de la presentación, me permito iniciar con una breve descripción precisamente acerca de lo que es la ética empresarial. Se ha dicho mucho en los últimos años, sin embargo,
a través de las investigaciones que hemos realizado nosotros en el instituto, podemos definirla y coincidimos con varias instituciones a nivel internacional, que la ética empresarial realmente es una rama de la ética aplicada, de la ética real en los negocios. Básicamente se ocupa del estudio de las cuestiones normativas, pero también de la naturaleza moral que se plantean ya en el mundo de los negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, de un pequeño negocio, de un negocio familiar, cuáles son las conductas que tienen en el mercado donde participan, no importando a qué industria, a qué tipo de comercio se dediquen, y también atañe mucho a las decisiones comerciales que ellos toman. Por lo que la ética empresarial podría mencionarles que se distingue, por un lado, de las ciencias empresariales o económicas puramente que son descriptivas, esto no solamente a lo normativo. Por ejemplo, lo normativo nos lleva precisamente a otras ramas de naturaleza como el derecho, como la contaduría en sí, pero nos vamos a otras ramas descriptivas, tales como la econometría para medición o la historia económica, por ejemplo. Por otro lado, vamos a diferenciar estos saberes con pretensiones o con temas puramente normativos, pero que no están basados en una naturaleza moral, tales, como les mencionaba, puede ser la economía política o la misma contabilidad. Todas estas ciencias que tienen estas pretensiones normativas precisamente para regular, han de confrontar en algún momento sus supuestos normativos como preguntas como cuál es el fundamento, por ejemplo, de esta pretensión económica que estamos desarrollando de la contaduría, por ejemplo. ¿En qué certezas baso esta pretensión de normas para proponer criterios justificados para una decisión y acción? Estos criterios son, por ejemplo, universalmente válidos. Sabemos nosotros como contadores públicos que efectivamente lo es. Sin embargo, aquí vamos a estudiar un poco y vamos a presentar en esta sesión la ética empresarial ya como una disciplina académica que suele abarcar uno o más de los siguientes temas. Uno, el estudio de los principios morales aplicables a la vida económica empresarial en sí, el estudio y la crítica de los valores efectivamente que son dominantes en el ámbito económico general de cada una de las organizaciones, no importando su tamaño o la actividad que desarrollan, y el análisis también de los casos reales que ejemplifican la responsabilidad de las organizaciones y de sus diversos actores, de los diversos personajes que influyen o que constituyen toda esta biosfera de actuación de las empresas. Así también el desarrollo de los cuerpos normativos, ya sean voluntarios o de procedimientos ya estandarizados, de gestión que están basados en principios, pero también en valores éticos. Esto es el seguimiento y descripción de la importación de estos códigos y procedimientos en las organizaciones ya concretas, así como la observación de sus efectos en las propias organizaciones y su entorno, que nosotros en el instituto también lo llamamos como biosfera. Este concepto de biosfera también es conocido, digamos, internacionalmente, ya tiene algunos años, precisamente para crear todo este entorno donde se desarrollan las empresas. Vamos a platicar también que se ocupa con frecuencia la ética empresarial, digamos, del estudio de las virtudes personales que van han de estar precisamente presentes en el mundo de los negocios, y se trata de mostrar estas virtudes, de cómo forman parte en la correcta comprensión de lo que es una buena vida, digamos, para un directivo, para un grupo de personas que forman una organización o para una sociedad, que eso es precisamente el punto medular. Y esto es más amplio que la organización misma, por eso hablamos de una biosfera. Ahora bien, aunque las organizaciones las componen personas, y aunque el carácter personal de los directores tiene importancia decisiva en el perfil ético de las organizaciones, las responsabilidades corporativas muchas veces no coinciden con las individuales. Los métodos de decisión corporativa difieren mucho de los métodos de decisión personales. Los principios, los objetivos de las organizaciones están a veces por encima de las personas, y los valores corporativos no tienen por qué identificarse con los valores personales de los miembros de la organización. En muchas veces hemos visto que eso es la realidad, y aquí en esta sesión voy a tratar de mencionarles precisamente cómo impacta
todo lo que es la corrupción, un hecho de corrupción, a la ética empresarial. Y ahora no tanto definiéndola como un concepto filosófico, sino como totalmente un concepto práctico que se puede permear a la organización de una forma mucho más disruptiva, ahora utilizando este término, y en definitiva la ética empresarial tiene diferentes componentes que son precisamente estas organizaciones que las distinguen netamente de la ética individual. Dando entrada con esto, quisiera precisamente seguir platicando acerca del objetivo principal de la ética empresarial y del cumplimiento normativo y de cómo impacta precisamente a las empresas, donde el objetivo principal es entrelazar la información teórica con la información práctica en la función ya de una figura que es el oficial de cumplimiento. Esto es precisamente para proporcionar orientación ética a los mismos oficiales y ejecutivos de estas áreas de cumplimiento, que es básicamente como una respuesta a los debates actuales sobre el liderazgo ético y la responsabilidad social corporativa. Mucho de lo que mencionaba precisamente la magistrado en cuestión de los puntos básicos o de los pilares donde se han creado diferentes sistemas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por 3 diferentes organizaciones. Y uno de esos, que es muy importante, que también lo mencionaba, es el Comité de Participación Ciudadana. Esto precisamente permite una calidad moral de toda esta economía de mercado y la equidad de la competencia del mercado global, donde nosotros nos desenvolvemos, para enfrentar esta presión para actuar y la necesidad de debatir y resolver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede la sociedad emergente, por ejemplo, en nosotros en Latinoamérica, en México, adaptarse a esta moral empresarial que viene alineada con una moral que está establecida en nuestras leyes y en nuestro Sistema Nacional Anticorrupción? Los ideales precisamente de responsabilidad y de solidaridad. ¿Cómo pueden entonces poner en práctica las empresas estos conceptos? ¿Qué condiciones se deben de cumplir para poder hacerlo? Nosotros utilizamos un enfoque con la ayuda específicamente de estos marcos teóricos, filosóficos y también de los marcos normativos internacionales para que de la ética filosófica se aplica una metodología, científica, vamos a aplicarla pero ya en los negocios, en la vida real. Por eso también es que el área de cumplimiento, el área de integridad empresarial y su ejecutivo, identificado como el oficial de cumplimiento normativo, también es una de los 3 componentes que integran el sistema de defensa anticorrupción, antisoborno de las empresas. Vamos a abordar estos temas para el diálogo siguiente y nuestro principio rector y motor de cooperación social para este beneficio mutuo. En esta lámina, precisamente, quisiera yo mostrarles de la importancia de la ética en nuestra vida y en nuestras actividades profesionales. Posteriormente voy a abordar acerca de 2 conceptos, de 2 definiciones, una internacional también de qué es la corrupción aplicada para el sector gobierno, pero también la aplicación práctica para las empresas de qué es la corrupción. Podemos definir la corrupción para el sector gobierno, para el sector público, que inclusive ya está incluido en las políticas públicas y ahora de forma internacional adoptada en México a través de la Secretaría de Función Pública. La corrupción o un hecho de corrupción en el sector público está dividida en 3 sectores. La corrupción a gran escala, que esta afecta los niveles más altos de la política de un país, de una nación, de una sociedad, porque afecta las funciones centrales del Estado. Cambia las políticas generales precisamente para un bien o un beneficio personal. Es precisamente lo que es identificado como un hecho de corrupción para el sector público a gran escala. Ahora, un hecho de corrupción, pero menor, también identificado en el sector público, es el abuso cotidiano del poder, lo que vivimos las personas, no importa si seamos servidores públicos o seamos empresarios o seamos personas que trabajamos para una empresa o que seamos nosotros empresarios. Esto, la corrupción menor en el sector público es el abuso cotidiano de poder, pero viene a un menor rango. Este es el abuso que se da todos los días en cada una de las instituciones. Y en tercer lugar tenemos también el abuso un hecho de corrupción para la política, pero esto ya es a menor escala o digamos una escala intermedia que conlleva
a que el servidor público tiene ya una manipulación de políticas en instituciones y en normas, pero que no están a gran escala o con mayor impacto como puede ser en el ámbito estatal o federal. Lo hemos vivido en muchas ocasiones en nuestro país y también hay muchísimos ejemplos de los que nosotros pudiéramos mencionar. Aquí me gustaría abordar concretamente ahora el concepto de corrupción, pero ya enfocándolo un poco más al sector empresarial. ¿Cómo es que nosotros lo vivimos? Y esto es precisamente para identificar qué es la corrupción. Y esto me gustaría que sirviera precisamente como antesala para definir un poquito más la ética empresarial ya en la vida real, en la vida aplicada para las empresas, que nosotros normalmente lo conocemos como compliance, y ahora para esta sesión y que nosotros lo podamos también asimilar de una forma mucho más sencilla y eficiente para cambiar esta cultura y poderlo implementar en nuestras empresas, lo vamos a identificar como integridad empresarial. Básicamente, ¿qué es la corrupción? Esta pequeña descripción nos habla de estos temas que se pueden definir en muchos aspectos, ¿no? Es la acción y efecto de corromper, sí, es verdad. Es el proceso de quebrar deliberadamente el orden de un sistema, por eso hablábamos de una biosfera, tanto éticamente o moralmente como funcionalmente. Esto con un beneficio personal. Además, también es considerado corrupción de que la persona, el corrupto, comete una acción potencialmente ilegal y también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Entonces, con estas definiciones, podemos resumir de cierta forma o reflexionar que la corrupción suele estar relacionada con un mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, ya directamente con el dinero. Pero no solamente es con eso, y vamos a verlo, y también son unos ejemplos que lo mencionó precisamente la magistrada anteriormente. La corrupción aplica a muchas instancias. Por ello también existe esta corrupción política, la corrupción económica, la corrupción de menores, la corrupción ambiental, la corrupción sexual inclusive. Esto se debe a que los dos grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suelen ser el dinero, el poder, pero también el beneficio personal. Y de aquí es donde nosotros podemos hablar que de un modo u otro la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre diferentes sujetos, sea en escala micro, macro, ya sea privada o pública, privada para las empresas o pública en el sector gobierno. Las relaciones de poder también no se limitan a un mundo de la política, y esto también quisiera hacer un breve paréntesis para poderlo profundizar un poquito. Todos los ámbitos sociales donde existen estas jerarquías y recursos, como en las empresas, en el gobierno, en las compañías, todos estos entes públicos, centros educativos inclusive, centros de educación religiosa, pueden ser ocasión de actos de corrupción. Esto quiere decir que puede haber corrupción tanto a nivel de la gran política como en la pequeña escuela primaria, siempre que haya alguien que controle la situación de poder o que pretenda controlarla. Aquí precisamente también haciendo alusión a los comentarios también que nos compartía la magistrada Muñoz, existen varias formas o tipos de corrupción. En cada país, la ley tipifica claramente las formas de corrupción que establecen penas específicas para cada tipo de corrupción según sea el grado de impacto que pudiera tener para una persona o para la sociedad en general. Aún así, pueden existir otras formas de corrupción que no estén contempladas en esta legislación, pero que sí son consideradas formas de corrupción de acuerdo con un sistema ético y moral de una determinada cosmovisión, de una sociedad. Entre las formas precisamente de corrupción definidas en los documentos legales, digamos, generalmente aceptado, inclusive hay muchos países que compartimos precisamente este tipo de definiciones en nuestras leyes, es el soborno, que es ofrecer dinero a cambio de algún beneficio, puede ser evitar una multa, obtener una nota de examen, por ejemplo, ganar una licitación, entre otros muchos ejemplos. Puede ser también el desvío de recursos, que consiste en desviar una parte de los recursos destinados para un proyecto de interés común para fines personales. Hablamos también acerca del enriquecimiento ilícito o oculto, el enriquecimiento repentino por medio de la sustracción de recursos ajenos, especialmente públicos, y conocemos muchos ejemplos, y en México
estamos viviendo precisamente cómo sale a la luz todo este tipo de situaciones. También podemos mencionar el abuso de poder, que es aprovecharse de la situación eventual de poder que ofrece un rol para obtener de alguien o de alguna organización un beneficio. Tenemos el abuso de funciones, el tráfico de influencias, que aquí es básicamente valerse de las relaciones personales estrechas o no, para obtener también estas provendas, beneficios personales. Tenemos alcohol tipificado, inclusive en nuestro Código Penal Federal, es el hacer un pacto con un tercero para sacar provecho de una determinada situación. Tenemos también los temas de conspiración para cometer delitos de corrupción, y esto se refiere a la reunión de cómplices para la planificación y organización de delitos por corrupción. Tenemos la obstrucción de la justicia, el nepotismo que ha sido sonado desde toda la historia moderna de la humanidad, y de hecho un poco antes, precisamente de ahí se creó el término de nepotismo de un político romano, donde designaba a familiares en cargos políticos. Y tenemos ahora también unos temas de los que nos han compartido anteriormente sobre el uso ilegal de información confidencial o falsa, manipulación también de esta información para obtener beneficios personales. Entonces, podemos ver que existen muchas formas de corrupción. Esto es importante porque es precisamente las bases o pilares de donde se crea, y nosotros tenemos esta cuestión filosófica a la aplicación en la vida real ya de las empresas y de las personas. Entonces, significados. Hablamos acerca de la conducta del individuo y la conducta de la empresa, que no siempre están casadas o que no siempre están relacionadas, y que un individuo puede actuar de forma totalmente distinta a lo que lo espera una empresa. Ahí es donde se aplica la ética empresarial a través de las normas, que son estas costumbres, que son los convenios que se establecen, que son las políticas, que es el mismo código de conducta que tiene cada una de las organizaciones. Y esto es lo que nosotros promovemos también en el instituto para que puedan precisamente todas las empresas, no importando su tamaño o el sector en donde se desarrollan, para que también puedan implementarlo, puedan implementar su código de conducta y reflejar con sus empleados, colaboradores, clientes y proveedores que puedan reportar cualquier hecho que potencialmente sea o ilegal o que vaya en contra de este código de conducta. Hablamos también entonces sobre esta ética y moral que habla hacia la persona en su conducta individual, su conciencia y su voluntad como un resultado de su propia reflexión, de su propio aprendizaje, educación y cultura. Y también todas estas influencias que hay un pequeño error, se nos desconectó Gustavo. Entonces, ya lo tenemos nuevamente, ya estás. Perdón, ¿ahí me siguen? Sí, ya, te perdimos, pero ya nuevamente. Adelante. Entonces voy a regresar a la presentación, me disculpo por eso, porque ahora las conexiones... Sí, ahora las conexiones han estado un poco extrañas y me disculpo por eso. Voy a tratar de mejorar un poco la conexión. Y bueno, continuando entonces, sobre el impacto ya de estos hechos de corrupción y actividades que nosotros podemos ver, y ahora tengo listados aquí algunos ejemplos. Sin embargo, podemos hablar ya de que la ética precisamente empresarial va a sistematizar estos conceptos de lo que es moralmente bien aceptado o adquirido precisamente entre el bien y el mal. Hablamos del impacto de la corrupción de las empresas, y la corrupción siempre conduce inevitablemente a un clima de negocios disminuido cuando la confianza del público se pone en riesgo. De acuerdo con... hay un estudio, y ahora lo recuerdo precisamente de la Escuela Universitaria de Negocios en Stanford, donde mencionan que puede adoptar muchas formas esta corrupción, que pueden incluir los tipos de corrupción que platicamos anteriormente, pero su existencia reduce la credibilidad de los negocios y sus beneficios cuando los profesionales hacen mal uso de su posición para obtener beneficios personales.
Aquí me gustaría continuar también, no sé cómo estoy de tiempo, también si me pueden ayudar. Eh, Adelante, Gustavo, termina. Gracias. Hablaba también precisamente la magistrada Muñoz acerca del impacto de la corrupción en los municipios. Los municipios son los primeros escalones del gobierno, donde en los municipios en México ha habido un gran impacto y ahora precisamente se empieza a permear porque los municipios en México realmente, desgraciadamente, han propiciado precisamente este ambiente adecuado para la corrupción. Existen ahora, y sabemos precisamente a través de muchos estudios que se han hecho, y hay uno específicamente publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, donde presentan que sus frágiles instituciones cuentan con personal poco profesionalizado, diversas carencias operativas. Existen, por ejemplo, oficinas sin los servicios básicos de cómputo, a los que se le añade la carga regulatoria excesiva y la poca vigilancia por parte de instituciones de rendición de cuentas y de la ciudadanía en general. Si además a esto agregamos las prácticas también limitadas de apertura y generación de información sobre su gestión, toda esta mezcla resulta en un hábitat natural para múltiples casos de corrupción municipal. Tengo listados aquí algunos de los casos de corrupción que han impactado también a México. Si bien nosotros vemos marcas de clase mundial, quise titularlo así, que son empresas de clase mundial, pero sin clase. Vemos precisamente el ejemplo de Volkswagen, de Walmart, de SAP inclusive, de Ericsson. Voy a tomar este ejemplo. Ericsson dejó de tener tanta publicidad cuando dejó de tener teléfonos celulares o de venderlos. Sin embargo, ahora nosotros no conocemos como personas, como sociedad normal o general, que Ericsson ahora se dedica, bueno, desde hace muchos años se ha dedicado a crear las torres de un sistema, un network a nivel mundial para comunicación. ¿En qué nos impacta esto? Que bueno, ahora precisamente entrando la nueva tecnología que tenemos con la conectividad del Internet de las Cosas, la nueva tecnología 5.0, Ericsson va a ser uno de los principales proveedores a nivel mundial de esta conectividad. Por ejemplo, con Telmex, ellos utilizan las redes también y las torres de telecomunicaciones de Ericsson. Y aquí la cuestión es precisamente de que Ericsson fue sancionada recientemente con muchos miles de millones de dólares por prácticas monopólicas, por prácticas corruptas a nivel internacional en otros países. Allí es donde nosotros podemos ver que todas estas marcas, que todas estas compañías deben de eficientar, de incrementar, pero deben de vivir la ética empresarial y de permearla a la sociedad. Entonces, precisamente estos temas crean los pilares donde se basa la integridad empresarial o el cumplimiento normativo, que ahora precisamente, como lo mencionaban, lo conocemos como compliance. ¿Qué es el cumplimiento normativo? Aquí igual y también para hacer una breve descripción, realmente es un término que es bastante familiar con las empresas norteamericanas, incluso algunos países ya también de Europa, que ya están muy bien reglamentados. Sin embargo, en México y en Latinoamérica parece que no lo tenemos completamente claro. Lo primero que hay que dejar en claro es que el compliance, la integridad empresarial, no es una herramienta de gestión. En realidad se trata de una figura o cargo que al traducirlo al español se significa cumplimiento, pero en nuestro caso vamos a identificarlo como integridad empresarial. Entonces, así, el cumplimiento normativo realmente vela por garantizar que el ejercicio de las empresas en todos sus niveles no solo sea legítimo y apegado a las normas y regulaciones internas y externas de la empresa, sino que también sea éticamente correcto. Esto a través del escalamiento y el esclarecimiento de políticas y procedimientos. Mencionábamos el código de conducta como uno de ellos o uno de los principales en las empresas. Esto es, a grandes rasgos, una parte fundamental de las líneas de defensa en toda la organización. ¿Para qué nos ayudan? Básicamente para identificar, en un primer caso, cabe destacar que la identificación de riesgos que ha enfrentado o enfrenta y se estima pueden experimentar las organizaciones, con un énfasis especial en el porcentaje de daño que han significado, así como la probabilidad de que ocurran, en este caso, riesgos. Hablábamos precisamente
del Dieselgate que tuvo Volkswagen, por eso lo mostraba, donde sus motores diésel pues contaminan más de los muchos camiones que vemos nosotros en la ciudad, contaminando nuestra atmósfera y nuestro ambiente. Hay elementos básicos también del programa de compliance o de integridad empresarial que básicamente los listo precisamente en estos 8 elementos. Es el compromiso, primero, de la alta administración, de la alta dirección de las empresas, que tenga que reflejar este tipo de conductas a toda la organización, pero no solamente con el discurso. Nosotros utilizábamos una frase un poquito en inglés, que tenemos que ser congruentes con el talk, con el walk, ¿no? La forma de hablar de lo que decimos, con la forma en que nos conducimos. Entonces, ese es realmente del compromiso, pues no solamente de todos los directivos, sino de todas las empresas, de todas las personas que colaboramos en una organización. Otro de los elementos es el código de conducta, que hablamos general también a grandes rasgos de él, la supervisión precisamente y una autonomía de recursos para el programa de integridad, la gestión de riesgos, que obviamente va ligada con todas las leyes, regulaciones y normas, una capacitación que es vital. Hablamos nosotros ahora en el instituto precisamente de tener programas acreditados con una calidad educativa. Por eso también aplaudo mucho este tipo de espacios que nos ayudan a que toda la sociedad pueda tener acceso directo y que vean que realmente no es ciencia espacial, sino que realmente es algo que nosotros vivimos, que nos impacta día a día a nosotros, a nuestras familias, a nuestras actividades económicas, laborales y a nuestra sociedad. Hablamos de otros sistemas precisamente que son pilares en la ética empresarial, como conocer a tus clientes, a tus proveedores, a tus ejecutivos que contratas. Y también mencionamos ahora que ya inclusive hay un sistema de denuncias para poder denunciar actos que potencialmente pueden ser constitutivos de delitos o que vayan en contra de las políticas de las compañías. Hablando de esto, ¿cuáles son las ventajas y principios? Nosotros también como empresarios o toda la sección empresarial pudieran decir, sí, pero eso cuesta muy caro, ¿cómo lo voy a implementar? Pues bueno, en primer lugar, no cuesta caro, hay mucha información, hay muchas compañías y precisamente lo mencionábamos también con Alicia, que mencionaba que pone a disposición sus conocimientos y sus recursos también de las personas que nos acompañan ahora para que puedan tener acceso eficiente y precisamente abierto a todo este tipo de operaciones. Inclusive va más allá ahora con su ponencia, que ya también le voy a dejar espacio, y me disculpo un poquito, para evitar inicialmente lo que son sanciones penales, sanciones fiscales, administrativas, como lo mencionaba la magistrada Muñoz, pero más allá de eso, yo voy a tener una ventaja competitiva, porque voy a mejorar la comunicación interna en mi organización, mis procesos internos, los voy a eficientar y voy a tener precisamente una contribución al correcto funcionamiento de mi empresa, pero también de un mercado general que es mi biosfera de negocios. ¿En qué me ayuda eso? Hemos visto en los últimos años que ahora también hay muchas compañías que han adoptado buenas prácticas. Hablamos ahora precisamente con el daño ambiental que se tuvo impactado directamente a la vaquita marina, que es también parte de nuestro legado a la humanidad, porque la vaquita marina, como ustedes bien saben, es una especie endémica de México, pero también está en peligro de extinción y continúa su peligro de extinción, mucho precisamente por la contaminación que tienen nuestros mares y nuestros ríos. Hay muchas empresas entonces que adoptaron prácticas de integridad empresarial, desarrollando nuevos productos, por ejemplo, por mencionar alguno, el popote que está hecho con fibras del hueso de aguacate. Esto lo que hizo con el mercado europeo, principalmente, es de que los jóvenes, que son los principales consumidores ahora a nivel internacional, pues prefieren comprar estas marcas que a las marcas que contaminan, por ejemplo, como Volkswagen, que las marcas que tienen prácticas que no son éticas, que son corruptas, como Walmart, que soborna precisamente para tener una licencia de permisos de operación en una zona arqueológica de México. Y así podemos continuar con muchos ejemplos. Sin embargo, aquí la idea es continuar con ejemplos benéficos, beneficiosos, de ayuda precisamente para nuestra sociedad, para que las empresas puedan continuar con este tipo de prácticas. Y nosotros los invitamos precisamente para que puedan
compartir con este espacio y a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y del propio instituto, que se acerquen a nosotros y nosotros con mucho gusto los podemos ayudar para que puedan implementar este tipo de prácticas. Bueno, creo que estoy por ahí un poco a tiempo. Les agradezco mucho. Creo que a mí me encanta hablar, soy un apasionado de mi tema. He tenido la oportunidad de platicar con muchas empresas y realmente muchos empresarios, muchos directivos se están sumando a estas iniciativas. De nuevo, le agradezco mucho la invitación al contador Jesús Rodríguez y a toda la planilla precisamente de continuidad, innovación y expansión por este espacio. Quedo a su disposición y quisiera hacer un breve comercial, un breve anuncio. Ahora precisamente vamos a tener el Seminario Internacional de Ética y Cumplimiento el 11 y 12 de noviembre. Van a ser 2 días completos. Invitamos a más de 45 ponentes en todo el mundo. Vamos a tener ponentes de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia, y muchos profesionistas, profesionales en México que van a compartir en este espacio también sus conocimientos y sus experiencias, metodologías, nuevas herramientas para que los empresarios y las personas que quieran también formar parte de este nuevo cambio, este nuevo modelo de negocios puedan hacerlo de una forma efectiva. De tal forma que hemos también propuesto tener un beneficio a todos los asistentes a esta sesión, que vamos a hacer vamos a regalar 20 boletos, tienen un costo de 7,000 pesos. Vamos a regalar 20 a través precisamente de la planilla de continuidad, innovación y expansión para que ustedes puedan asistir sin costo a este seminario. Y las bases me parece que ya les están comunicando a través del chat en las redes sociales de la misma planilla. Y bueno, con esto me despido. Quedo a sus órdenes y les agradezco mucho por este espacio y los felicito. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. La verdad, una ponencia, bueno, de actualidad. Y bueno, pues continuamos con nuestra siguiente expositora, la licenciada en Contaduría, Alicia Chávez. Le doy los micrófonos a la contadora Hortensia, que va a dar su semblanza. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es para mí muy grato dar la semblanza de la licenciada Alicia Chávez, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en impuestos y posgrado en Mercadotecnia y Administración de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Líder estratégico, financiero y fiscal, con más de 15 años de experiencia, desarrollando iniciativas de mejora en el área financiera, fiscal y comercial de compañías como Colgate-Palmolive, General Motors, socia de consultoría y asesores senior, ubicado en el top 10 nacional y el top 5 en la Ciudad de México. Es también presidenta de finanzas del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias y especialista financiera del programa de televisión de Sostenes y Tacones, miembro de Canacintra y Coparmex. Muy interesante su semblanza, licenciada. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, Hortensia, por esta presentación. Y bueno, quiero platicarles algo muy interesante. Voy a ser breve para estar más o menos en tiempos. Y bueno, como todos saben, y enfocados a todo esta visualización empresarial que hemos estado manejando durante parte de la tarde y ahorita un poco parte de la tarde-noche, bueno, pues es platicarles sobre esta estrategia fiscal del hombre clave en los negocios, la cual se me hace una opción muy buena para todas las empresas y empresarios, sobre todo porque hoy en día, con la actualidad que vivimos de esta pandemia, cobra mucho más sentido. Está claro que siempre debemos de ser tanto, bueno, yo que estoy muy cercana a las leyes fiscales, pues siempre ser preventivos antes que correctivos es una de mis filosofías, porque bueno, nos quitan bastantes dolores de cabeza cuando tratamos de ir un paso adelante y prevenir muchas cosas que pueden traer en ocasiones, pues, situaciones que puedan mermar muchas
oportunidades de crecimiento o incluso de sobrevivencia en los negocios. Entonces, yo les quiero platicar sobre esta estrategia y los beneficios que tienen, en donde puede ver una trascendencia empresarial. Ahorita van a ver por qué lo comento. Por supuesto, una deducción de impuestos, una apertura al flujo de efectivo, en donde también podemos hacer un check-up de prestaciones de nuestra, pues de nuestra empresa, utilizarlo como un instrumento de inversión, también como retención de talento. En ocasiones, pues también nos puede ayudar a pues hacer una liquidación o el retiro de los socios, que puede llegar a darse en muchas situaciones. Y por supuesto, pues esto todo que engloba el blindaje empresarial. Sobre todo porque debemos de hacer estrategias. Yo confío mucho en que se hagan estrategias integrales, ¿no? En donde podamos hacer una inversión. Esto está basado, esta estrategia fiscal está basada en una inversión que nos da rendimiento a lo largo de un periodo de tiempo, y todo a lo que invertamos es totalmente deducible de impuestos. ¿Por qué se crea este esquema? ¿Por qué hay este esquema del hombre clave en los negocios? Simplemente porque se vio esa necesidad, ¿no? Como todo, en donde desafortunadamente en empresas pequeñas, medianas e incluso grandes o familiares, pues bueno, si esta persona clave en la empresa dejaba de estar o desafortunadamente fallecía o ya no podía dar continuidad a todas las operaciones, pues había un gran riesgo en que cerráramos la cortina de la empresa y dejáramos de estar dando pues esos empleos a las personas que colaboraban con nosotros y por supuesto la recaudación de impuestos ante nuestras autoridades fiscales. Entonces, al ver este tipo de riesgo, bueno, pues se pone sobre la mesa este esquema fiscal, lo cual es muy interesante porque también no lo podemos aplicar solamente para los socios o dueños de las empresas, sino también para ingenieros que están con nosotros, algún tipo de colaborador que sea una médula espinal de nuestra empresa, en donde corre el riesgo nuestra entidad de que él al salir o al dejar de colaborar con nosotros, pues puede llegar a tener algún riesgo porque a lo mejor él tiene el know-how o porque a lo mejor se da mucho en que algunos ingenieros, algunas posiciones son las que mandamos al extranjero o a determinados foros para la capacitación y ellos mismos bajan la información a los demás colaboradores. Entonces, bueno, pues al tener este esquema lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Y aquí tengo un ejemplo súper claro que nos dará mucho más visión sobre esta estrategia integral de inversión, deducibilidad de impuestos y blindaje de las empresas. Imaginemos que tenemos un ingreso acumulable de 10 millones de pesos y entonces nosotros decidimos hacer esta estrategia del hombre clave en los negocios por 1 millón de pesos al año. Estamos haciendo, obviamente, no voy a entrar en mucho detalle porque hay ciertos candados para poder tener esta estrategia fiscal. No podemos superar el 20% de ese ingreso acumulable. Bueno, y reitero, no voy a entrar en muchos detalles porque también no podemos hacer esta estrategia por cantidades increíbles que ni siquiera son cantidades que avalan o soportan el valor de nuestra empresa, ¿no? Y es algo muy lógico, porque ahí entraríamos en otras situaciones que no están dentro de nuestras leyes fiscales. Entonces debe de ser una estrategia muy conservadora y que no exceda al 20% de ese ingreso acumulable que tengamos. Y bueno, vamos a hacer esta inversión de 1 millón de pesos durante 10 años. Los plazos pueden ser 10 o 20 años. Por lo regular, pues eligen la mayoría de los empresarios el más corto, que es el de 10 años.
Y bueno, pues entonces estaríamos haciendo aquí esta deducibilidad en un año fiscal, entendiendo que, bueno, nosotros tenemos ese ingreso que taxea, bueno, el 30%. En un esquema normal, estaríamos pagando aproximadamente 3 millones de pesos con un ISR determinado, pero en este caso, al hacer deducible ese millón de pesos en este esquema, bueno, pues baja nuestra base gravable a 9 millones, lo cual al multiplicarlo por el 30% del ISR, pues sería solamente pagar 2.700.000 pesos ante la autoridad fiscal. Obviamente estamos teniendo un ahorro de 300,000 pesos, que esto a lo largo del periodo de 10 años, pues nos da un resultado. Obviamente esto es con valores totalmente para ejemplificarlo, porque obviamente no vamos a tener el mismo ingreso y el mismo pago del impuesto todos los años igualito, pero bueno, haciendo como un ejemplo didáctico, pues bueno, todos los años estaríamos ahorrando esos 300,000 pesos por los 10 años, pues tenemos un ahorro de 3 millones de pesos que no estaríamos desembolsando para el pago de impuestos totalmente dentro de las leyes fiscales. Está soportado esta estrategia y posteriormente el rendimiento también varía. El rendimiento varía de acuerdo a la inversión. En este caso, el rendimiento de nuestros 10 millones de pesos que estamos invirtiendo, 1 millón cada año durante 10 años, pues nos está dando un rendimiento de 2.700.000 pesos al final de este esquema. Nosotros estaríamos teniendo en total un ahorro de 5.700.000 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente no salió el flujo de efectivo de los 3 millones de impuestos y aparte tuvimos un rendimiento sobre nuestra inversión de 10 millones de pesos. Nosotros recibiríamos nuestro cheque con la cantidad de 12.700.000 pesos al final de nuestros 10 años de aplicación de esta estrategia. ¿Qué pasa? Esto es en el deber ser, en el caso de que la planeación sale como nosotros lo estamos visualizando. Sin embargo, ¿qué pasaría si nuestro hombre clave se nos va a dar un seminario, se nos va a capacitarse a Alemania o a algún otro país en el mundo? Bueno, y tiene alguna situación complicada como poder fallecer, que eso pues todo mundo tenemos ese riesgo y más ahora en esta etapa de contingencia, o que se nos accidente y tenga una incapacidad total o permanente que ya no pueda continuar haciendo la función en la empresa. Entonces, entra un flujo de efectivo en ese momento en que se declara, bueno, una baja, un fallecimiento desafortunadamente o una incapacidad. Entra un flujo de efectivo porque está blindada esta persona a nombre de la persona moral, por supuesto. El flujo de efectivo entra a nombre de la persona moral y la persona moral determinará qué hacer. En el común de los casos, pues por supuesto se indemniza a la familia de la persona que ya no está ahora o a la misma persona por su incapacidad. Pero el resto del dinero también se tiene que aprovechar para buscar un backup, ¿no? O si es que nos desarrollamos otra persona dentro de nuestra empresa, pues también contratarla con ese sueldo que tenía la empresa que ahora ya no va a colaborar. Ese es el primer momento en que se tiene un flujo de efectivo. En segundo momento, pues realmente nuestra estrategia de hombre clave sigue hasta el final del periodo que se eligió, en este caso los 10 años. Bueno, ya hasta en ese momento se vuelve a tener otro flujo de efectivo, que es nuestra inversión más nuestro rendimiento. Esto es a grandes rasgos en lo que consta la estrategia fiscal, en donde manejamos varias vertientes. Una inversión con un rendimiento que es deducible de impuestos y que blinda a ese hombre clave y a nuestra persona moral que estamos protegiendo con este esquema. Por supuesto, hay varias situaciones que se deben de analizar. ¿Por qué? Porque hay un límite de edad para este hombre clave, no debe de estar enfermo,
No es de que, bueno, pues ya el hombre clave se nos fue y vamos a poner a Juanito Pérez en su lugar. No, o sea, se supone que la estrategia es una persona pues que está en la empresa y que sin ella hay riesgo de que la empresa ya no siga en actividad. Entonces, si esta persona se va y la empresa sigue, entonces era que no era un hombre clave, por supuesto. Obviamente hay que entregar estados financieros, hay que contestar cuestionarios en relación a información financiera, o sea, hay una serie de procesos que se tienen que cumplir para poder tener esta estrategia fiscal. Se me hace una muy buena opción. Yo cuando tengo la reunión con los empresarios, realmente es una opción que hoy en día es mucho más común. Ahora, incluso hace 10 años con la influenza, muchos empresarios no necesitaron un jalón de orejas tan fuerte como el COVID y se blindaron, y hoy en día este flujo de efectivo que están recibiendo por su inversión de hace 10 años es lo que les está permitiendo pues el pago de salarios, el pago de algunos préstamos que a lo mejor vencían en este periodo y que por esta situación de que ya no podemos o que no hemos tenido la misma proyección de ventas que esperábamos tener por esta contingencia, pues ha venido a rescatar esta situación. Es algo que yo recomiendo ampliamente como contadora, como fiscalista. Y bueno, pues en cualquier momento, si a alguien le interesa este esquema, con mucho gusto yo puedo asesorarlos y hacer una revisión totalmente personalizada para poner en práctica esta estrategia que les comparto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada contadora Alicia Chávez. Y bueno, pues ahí nos comentabas que también por ahí también nos estabas ofreciendo algunas obsequios, ¿no? De 5 cursos o cómo lo... Sí, realmente si alguien está interesado, contáctenme por mis redes sociales. Estoy en Facebook como Alicia Chávez, Asesores Senior, o en Instagram en Alice-Contigo. Mándenme un mensaje y por supuesto yo ofrecí 5 check-ups financieros para sus empresas, e incluso este esquema yo lo trato de tropicalizar también a las personas físicas con actividades empresariales. Los beneficios pues cambian un poquito porque, bueno, obviamente hay beneficios diferentes como persona moral a que como persona física con actividad empresarial. Sin embargo, he tratado de bajar un poquito el mismo esquema con algún tipo de estrategia también con inversiones, las cuales podemos hacer también deducible de impuestos. Así que no nada más para los empresarios con el esquema de personas morales, sino también empresarios que son como personas físicas con actividad empresarial. Podemos hacer estrategias. Todos podemos tener una planeación financiera y fiscal de la mano. Pues muchas gracias. Bueno, entonces, ahí como obsequio, pues se les manda, son 5 y como requisito que hayan visto el programa y que, bueno, que también sean socios de la Asociación Mexicana de Contadores, ¿no? Correcto. Sí, ok. Y también, ¿en qué canal te vemos? ¿Tienes un programa ahí en Sí, televisión? el canal es Canal 77 de Easy. Estamos todos los martes y jueves a las 9 de la mañana. Mi sección financiera está los martes, o sea que el día de mañana no se la pierdan a las 9 de la mañana. Ahí los espero. La verdad es que siempre trato de dar los mejores consejos y tips financieros en 4, máximo 5 minutos. Entonces, nada más, no me encantaría, me fascinaría que estuvieran al pendiente del programa y bueno, que estuviéramos ahí, pues aportando, ¿no? Con consejos útiles y prácticos. Pues nuevamente muchas gracias, licenciada en Contaduría. Entonces, ya con este tema damos por finalizado nuestro evento, nuestro primer día de semana de cursos. Entonces, pues agradecer a todos nuestros ponentes, y bueno, pues darle las gracias y saludar a todos nuestros asociados. Muchas gracias a todos, la verdad,
Fue un día muy nutrido y no sé si quieran compartir algo con nuestros asociados y bueno, los que nos están viendo en redes sociales. Pues Bueno, rápidamente, a mí me gustaría hacer la última aportación. Te agradezco mucho de nuevo, contador, la invitación y también a la planilla, y los invito de nuevo a que sigan este programa. Realmente se ha preparado contenido muy interesante y nosotros los vamos a estar acompañando también. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Buenas noches, yo también darles las gracias y un gusto estar aquí y muy interesante también escuchar las charlas de los demás, así que en lo posible yo estaré dando seguimiento también a estos eventos y mucha suerte en su proyecto y esperamos que salgan vencedores. Saludos a todos. Sí, de nueva forma, yo también adicionar este agradecimiento, gracias por el espacio y hacerles y hacer externar que siempre pueden contar de mi parte para cualquier aportación, para cualquier situación financiera, fiscal o de cualquier índole. Realmente es una de mis premisas en esta nueva etapa como empresaria y bueno, también como colaboradora de los corporativos, siempre he creído que el unir fuerzas entre colegas, el unir fuerzas entre nosotros como ciudadanos, como seres humanos, nos hace mucho más fuertes. Entonces, pues muchas gracias y siempre cuenten conmigo, con mi consultoría, que estamos a sus órdenes. bueno, pues pues muchas gracias y bueno, con esto damos terminado a nuestro primer día de ponencias y bueno, mañana es un día interesante y los esperamos a las 5:30 por este canal. Muchas gracias, saludos a todos.